Y ahí estamos nosotros, Pablito, 10:38 de la mañana. Ya tenemos a nuestra gran invitada de la mañana de hoy, Pablo. Llegó ella. Placer enorme dialogar con ella, con la doctora, con la única, la invitada del día de hoy, es nuestra amiga Juli Poquiero. Aplausos. Bienvenida, Juli. Gracias, muchas gracias. Hola, Juli. Gracias. Ya puedo hablar. Sí, ya puedo arrancar. sí. Ahora sí, porque ya se terminó el enigma. Está Juli, bien. muy buen día. Buen día. Gracias por todos. venir a acompañarnos. No, gracias a ustedes. La verdad que, bueno, siempre hacía bastante Qué tiempo que queríamos invitada, Pancho. traerla a Juli para dialogar un poquito, bueno, de muchas cosas, más que nada de todo esto que fueron formando de Cami del Amor, que, bueno, mucha gente colaborando, mucha gente prendido a todo lo que va sucediendo. Pero bueno, primero, usted nació en Austron, Juli, ¿no? ¿O no? No, en realidad nacida en Marcos Juárez. Ah, mira. Vivida hasta los 7 en Tortugas. Ah, fue por después todo me vine para Armstrong, Sí. después Rosario, volví a Armstrong y ahora en Las Parejas. El Nómade, en serio. Un poquito todo, hizo toda la ruta 9, Claro. un poco de 178. Y Y ahí. Juli, ¿por qué decidiste medicina primero? En realidad nunca pensé en otra cosa. Es como que ¿Ya de chica? Sí, no tuve otra opción en mi mente. Voy a Incluso ser cuando doctora, dijiste vos. Voy a ser Sí. doctora. Pero Sí, de totalmente. niña ya Sí, ya de lo chiquita. pensaba, o sea que Sí. era ¿Viste eso. el famoso qué querés ser cuando seas grande? Bueno, Sí. doctora, pero nunca hubo otra cosa. Siempre era doctora y era doctora en serio. Y después, bueno, cuando hacían los test vocacionales en la escuela y demás, yo nunca participé porque Ya era sabía. Ya ya está, claro. ¿qué voy a poner? Sí, yo ya sé. Así que no, nunca hubo otra opción. Estudié ahí por ahí. paramédica cuando estaba en 5º año y bueno, y después me metí a medicina cuando ya terminé la secundaria. Mira, o sea, tu viejo, tu mamá siempre apoyando, digo, Sí, la siempre decisión rebancando. de chica, o sea, Sí, ¿no? sí, bancando toda la carrera que fue bastante dura, así que sí, no, siempre ahí al pie del cañón. ¿Terminaste el secundario y al toque te fuiste a Rosario? Sí, me fui enseguida a Rosario. ¿Y esa etapa, digo, te costó estar ese cambio de Armstrong a la ciudad más grande? Sí, fue durísimo. La verdad que fue durísimo. Fue bravo, Fue bravo. Fue re bravo. La adaptación en sí a Rosario, bueno, sí, un poco, pero tampoco era tan dificultoso, pero no me era, costó mucho. no era cuestión de lo que te gustaba de la medicina, sino para adaptarte al nada. lugar, ¿no? Me costó un poco lo del lugar, no tanto, porque después, bueno, ya uno más o menos se va manejando siempre en el mismo círculo, pero sí después me costó mucho la adaptación a la facultad, al ritmo de la facultad. Dejé como todo de lado, o sea, pasaba muchas horas estudiando, como que no le podía encontrar la vuelta. La primera materia la rendí varias veces, que yo siempre se lo cuento esto a los chicos que empiezan a estudiar porque Sí. es una materia que frustra un montón. Y por ahí hay muchos que dejan ahí. ¿Anatomía? Porque rinden Bravo, 3, 4 claro. veces. En realidad es crecimiento y desarrollo, Ah. porque desde que cambió el plan es como que unificaron y la Claro. primera se llama crecimiento y desarrollo. Y bueno, yo la rendí varias veces y me iba mal y estudiaba un montón y decía, pero ¿cómo puede ser? No la puedo sacar. No hay forma. Y bueno, y es nada, otro mundo, estudiar, de pasar a estudiar 5 o 6 hojas y que me vaya súper bien acá en la escuela y era todo 9, 10, pasar allá a rendir mal, que nunca había rendido mal, claro. a estudiar un montonazo, que no tenía ni idea cómo hacerlo, y bueno, fue una adaptación dura y ahí siempre, bueno, mamá y papá remil bancando. ¿Y si te venías acá a Armstrong o te Sí. quedas de quedarte mucho allá? No, me venía, yo no veía la hora que llegue el viernes para volver. Ya. Y estudiabas acá, digo. Viste que muchos escucho que Sí. dicen, no, acá no puedo estudiar, No, mejor no. me quedo. No, yo me venía sí o sí porque soy muy familiera Sos muy y familiar, extrañaba un claro, montón. Claro. Sí, Entonces, totalmente. eso no se negociaba. Los No se negociaba. viernes acá. Los viernes sí o sí, y después me iba los domingos a las noche o lunes Sí, a la sí. mañana temprano. Pero... ¿Y cuánto estuviste entonces estudiando ahí medicina? Bueno, ¿cuántos años son de Y en del realidad básico? son 5 o 6 años, en realidad con la práctica final, Claro, 6 sí. años, y después yo hice 3 más de especialidad, que hice clínica médica, Sí. y me quedé 3 años más. Antes, vos, cuando los médicos se recibían, ya eran clínicos, y Sí, ahora como eso- que tenés que hacer la sí, especialidad. Por otro día exacto. hablaba con mis amigos, con Sí. bueno, con Nico Bianchi, el hijo del querido Sí. doctor Bianchi. Hablábamos un poco de esto, que antes te recibía y ya eras clínico, ahora como hay que Exacto. hacer la especialidad. Exacto, ahora el título que te dan es médico de atención primaria de la salud. O sea, si vos terminás la facu, tenés un título que te habilita, por supuesto, a trabajar, pero es eso, médico de atención primaria de la salud. Bien. Y después si querés hacer clínica, pediatría, cirugía, son 3, Claro. 4 años más, depende de la especialidad. Claro. ¿Y vos lo hiciste en cuanto a la especialidad? Yo la especialidad, la mía es 3 años, las quirúrgicas son 4. Ajá. Esta como no es quirúrgica, son 3 años más. Bien. Y terminé en pandemia, Uf. 2020. 2020, doctora 2020. Poquiero recibida. Sí, que encima yo no veía la hora de venirme y como justo arrancó la Qué pandemia, momento, ¿eh? O me sea, retuvieron y ¿pero me rendiste tuve virtual? que quedar.
No, yo era... alcanzaste la última. En ese momento, cuando vos estabas haciendo la especialidad, ya rendiste todo para ingresar y lo que te queda es trabajar 3 años de eso, a full, a pleno, con exámenes en el medio, pero siempre en una institución, en un hospital o en un sanatorio. ¿Dónde te tocó? Yo lo hice en Sanatorio Mapasi. Mapasi, qué lindo. En el Sanatorio Mapasi, sí, la verdad que sí. Fueron 3 lindos años de mi vida, muy duros, quizás un poco más que la facu. Pero nada, súper fructífero, la verdad que se aprende un montón y re contenta de haberlo hecho, no me arrepiento de nada. Pero bueno, el último año fue muy duro porque empieza la pandemia, yo tenía muchísimas ganas de venirme a casa, realmente ya terminaba. Todo cerrado, no se viajaba. Todo horrible, cerrado. Sí. Y además, dentro del sanatorio nos retienen, o sea, literal, la palabra es nos retienen no nadie, claro. por una orden básicamente de ministerio de que teníamos que extender nuestra residencia unos meses más en realidad, hasta que, bueno, se acomoden las cosas un poco. Así que, bueno, ahí se me extendió un par de meses más. Claro. ¿Y después te viniste para acá? Después me vine para acá, Vero Barone me llamó para ofrecerme ahí trabajo en el hospital. El toque ahí. Y la verdad que tocó el corazón mío. Todos, creo que los que están escuchando deben saberlo mucho, que yo amo el hospital de Amsterdam. No lo cambio por nada en el mundo y bueno, si bien ahora estoy un poco menos de tiempo y ya no estoy tanto tiempo como antes acá trabajando porque me mudé por otras cuestiones, pero nada, para mí el hospital de Amsterdam es grandioso. Creo que muchos no saben lo que tenemos acá. ¿Te tocó la época de la pandemia, del COVID, cuando éramos centro COVID acá? Exactamente, o sea, salí de allá y me vine para acá, que justo acá había empeorado. En Rosario estaba mejorando y acá había... venido a la parte más brava. Y éramos centro COVID también acá, no como éramos toda la región. ¿En qué momento, No, lo que se vivió fue ¿Elegiste el momento, Juli? No, la verdad que sí. ¿Viste cuando dicen te vas a fogonear? Me refogoneé, sin duda. Claro. Había que pagar derecho de piso, más derecho de piso, compré todo el terreno más o menos. Sí, estaba terrible esa época. ¿Y eso cómo lo viviste, Juli? Fue muy duro. Y a mí la parte de COVID me marcó mucho. Me marcó mucho, me dejó emocionalmente muy liquidada. Y realmente. Sí, claro, mucho mal, mucha gente conocida. Sí, mucha gente conocida, estuvimos mucho tiempo básicamente sin dormir, trabajábamos muchas horas. Había decisiones muy duras que tomar, que no son agradables. Estábamos ante algo que todavía desconocíamos. Claro, no sabíamos qué era, porque no se sabía qué era, poco se sabe también hoy. Nada más que bueno, perdió un poco la gravedad que tenía, pero nada, muy duro. Fue muy duro. Bien. Realmente. ¿Y tu relación ahí con el paciente, como digo, te gusta conocer? Me encanta. Excelente. Me encanta. A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho, nada, más allá de la enfermedad en sí, bueno, saber qué le pasa al resto. No solamente el síntoma o lo que tiene. No, totalmente. Es más, yo en consultorio, por ahí soy un poco objeto de crítica. Los que vienen al consultorio conmigo ya saben que suelen esperar un montonazo en la sala de espera. Porque yo, en la consulta no es solamente, bueno, resolvemos la gripe o por lo que venga. Claro. Yo me pongo a hablar un poco, pero también porque me parece que es parte, ¿no? De la salud de la persona, de todo, de un conjunto, obviamente, que hay que evaluar. Empatía. Sí. Claro. Y en el hospital, bueno, nada, me encanta y como tengo por ahí estando de guardia en sí el tiempo para desplegarme un poco más, nada, me pongo a hablar un poco de más. Qué bueno, qué bueno. Así que, y ahora actualmente estás viendo las parejas. Sí. ¿Y estás ejerciendo En las parejas sí, estoy vivo allá y hago consultorio en un consultorio privado. Bien, bien. ¿Y a Francisco, dónde lo conociste? Y a Fran lo conocí hace como 20 años. Ah, ya venía. Literal, sí. Mira, ¿no se conocían de antes? Era mi novio cuando yo tenía 15. No te puedo creer, es una novela. Sí, éramos muy chicos, fue mi primer novio. Mira, de las parejas, ¿no? De las parejas. Después nos separamos, cada uno hizo su vida. Yo me fui a estudiar, él trabajaba, bueno, y demás. Y nos reencontramos hace 3 años. Mira. Y ahora, bueno. Mirá que una historia de novela. Dicen que uno vuelve al primer amor. Bueno. Es verdad, dicen eso. Juli, bueno, y metiéndonos ahora en todo lo que vivieron, digo, vos cómo transitaste tu embarazo de Cami. El embarazo de Cami, fue muy duro el embarazo de Cami. Fue muy, pero muy duro. ¿Todo ese proceso del principio? Creo que esto muchos no lo saben. El embarazo de Cami fue muy duro y no tiene nada que ver con la enfermedad que tuvo Cami después. Ajá. Yo cuando quedé embarazada de Cami fue un embarazo muy deseado, muy buscado. La verdad es que nosotros teníamos muchas ganas de ser papás. Bueno, llega Cami a nuestra vida. La noticia obviamente fue hermosa.
Y cuando vamos a una de las primeras ecografías, bueno, en la primera de por sí como que no se encontraba el latido, bueno, después en la segunda ya sí, nos quedamos tranquilos de que estaba todo bien. Y cuando vamos a la ecografía del tercer mes, que es la translucencia, la transnucal que se conoce, me estaban haciendo la ecografía y Fran estaba filmando en ese momento en la pantalla y la médica nos dice, bueno, algo como que no está bien acá. Y hace unas mediciones, bueno, algo muy técnico, y dice, bueno, hay algo que no está bien y me gustaría que puedan hablar con el obstetra ahora. Nosotros ese día íbamos solamente a hacer ecografía, no íbamos al obstetra. Como nada, Sí. estabas mirando. Sí, yo no sí. podía más y bueno, nada, empezó a decirnos un poco de qué se trataba, qué era lo que había encontrado mal. Fran no entendía mucho de esto, yo obviamente estaba ya que me volaba la mente para todos lados. Y bueno, y llamaron al obstetra y el obstetra vino para hablar con nosotros y como que nos dio todas las pálidas, todas. No nos tiró un centro de color realmente. Una buena. Ni una realmente. Pero suele pasar así, Sí. por ahí o no. Sí. Que los médicos por ahí. Sí, fue un Siempre montón. tiran. A tal punto que Fran en un momento lloraba y dijo, bueno, pará, basta. O sea, no puedo escucharte más. Nada, nos dijo como que él había dado mal la ecografía, que realmente creía que tenía algún tipo de síndrome y que había que estudiarlo y que a lo mejor era algo genético. Y bueno, y ya entramos en un terreno como un poco más delicado. Sí. Me hacen un laboratorio, al tiempito llega el resultado del laboratorio y bueno, el laboratorio daba también mal y ahí había como algunas opciones que era que podía tener síndrome de Down, que podía tener síndrome de Pato, síndrome de Edwards. Y entonces en ese momento, bueno, avalábamos esas tres opciones, Claro. son 3 síndromes distintos. Y cuando yo llamo al médico para decirle que me había llegado el resultado del laboratorio, le paso los resultados. Yo estaba arriba del auto, en Las Parejas, el médico estaba en Rosario, y el médico me dice en ese momento, bueno, mira, síndrome de Down, esto no es, evidentemente, es síndrome de Pato, síndrome de Edwards, vas a tener que abortar, porque no son compatibles con la vida y porque el bebé va a morir al día que nazca o antes, o vas a abortar. Tremendo. Yo me largué a llorar, El estaba mundo arriba del va. auto, Sí, no lo Juli, podía cómo creer, llamé a Fran, digo, Fran, o sea, me dijo esta noticia por teléfono, yo no lo puedo creer, o sea, ¿qué hacemos? Y bueno, lo hablamos mucho entre nosotros, si bien faltaban otros estudios, es como que el médico estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. Encima vos sí entendías de qué te hablaba. Sí, Claro. sí. El estudio no era confirmatorio, eso es lo que por ahí nos llamaba la atención, no era un estudio que confirma esos síndromes. Era Pero una bueno, posible, decía el médico. Pero eran posibilidades que había. Sí, él como que estaba muy convencido de que era eso. Y bueno, nosotros hablamos con Fran, lo primero que nos planteamos es que no íbamos a abortar a Cami, independientemente de que Claro. sea incompatible con la vida, íbamos a llevar el embarazo adelante. Y bueno, después fuimos a otra consulta, hicimos un estudio genético, que se llama, y en el estudio genético lo recibimos cuando yo estaba embarazada de 4 meses y piquito, y nos dijo que estaba todo bien. Así que pasamos Mirá vos. 4 meses del embarazo ¿Cómo resistía? horribles. Y bueno, y posterior a eso, cuando nos relajamos, bueno, ya está todo Sí. bien, fue como nada, no sé, un error, un hallazgo, lo que fuera. Sí. Entonces ahí, bueno, nos relajamos un poquito, creo que estuvimos un mes bien, y ahí me quedo sin líquido en la panza, así que me mandan a reposo, estimamos que es por todo el estrés que había pasado. Claro, esos Sí. 4 meses que Sí. terribles. Y ahí Bravo, Cami bravo. se queda sentadito en la panza, abajo de las costillas mías, Genio. y no se movió más porque no tenía líquido. Así que Mi él, amor. un resiliente de la panza, porque la verdad que Genio. se la rebancó, no tenía nada de líquido. O sea, cada vez que íbamos a la ecografía me decían, si haces reposo va a aumentar, íbamos a las ecografías y bajaba. La cantidad bajaba. Y ya era alarmante, porque él estaba muy en la misma posición y no lograba moverse, Claro. porque bueno, el bebé, Si no había nada, líquido, claro. entre comillas, nada, como un pececito dentro de la panza. Y en este caso ¿Cómo no tenía. resistió? Qué genio. Así que bueno, ahí programamos una cesárea, no había ninguna posibilidad de ir a parto natural, fuimos a cesárea, salió todo bien. Así que siempre fue como bueno, está todo mal, está todo bien, está todo claro. mal, está todo De bien. un lado al otro, era claro. Sí, mucho, la verdad que fue muy duro. Mirá, Y bueno, qué después a los 4 meses nosotros nos enteramos del diagnóstico de atresia de vía biliar, que fue lo que tuvo Cami. Claro. Bueno, me imagino también que una llegada también a la familia, todo ese buscado, una montaña rusa. Sí, terrible. Digo, de emociones ya del principio, Sí. todo mal, después bien, Sí. digo, eso Sí. también en lo emocional. Sí, realmente. Y ahí, de todos modos, nosotros, hasta los 4 meses que se le hizo el diagnóstico a Cami de atresia,
Hicimos de todo. Todo lo que se podía hacer lo hicimos. Viajamos por todos lados y nos fuimos de vacaciones a Córdoba con él, que era súper chiquito, tenía un mes y lo habíamos llevado a vacaciones. Anduvimos para todos lados. Camilo hizo todo, absolutamente todo. Qué lindo. Ese Lo pudieron disfrutar, seguro, claro. Sí, ¿no? mucho. El Claro. diagnóstico ese, Juli, fue apenas nació. No, el diagnóstico se hizo a los 4 meses, Ah. que es un diagnóstico tardío, se llama, porque la verdad es que se suele hacer bastante antes. Pero bueno, fue un diagnóstico tardío. Cami estaba amarillito en su piel, era notorio, era evidente, pero como Cami era morocho, entonces por ahí confundía un poco. Y después le pusieron bastante amarillito los ojos, lo llevamos a 2 pediatras distintos. Yo me había prometido no ser la pediatra de mi hijo, o sea, no ser la médica de mi hijo, porque Claro. yo no soy Claro, pediatra, exacto. soy médica de adulto. Y, O sea, y hasta porque ahí, tampoco corresponde. hasta ahí, digo, ustedes lo más normal. Nosotros Digo, hasta ahí todo normal. La fe y la esperanza primero. Sí, todo, Claro. hasta ahí todo venía Todo. súper bien. Y bueno, y ya era como que la gente en sí me decía, che, está amarillo, che, está amarillito. ¿Quién? Che, Así lo- en la calle. Ah. ¿No te parece que está amarillito? Y yo decía, sí, me parece, pero ya lo llevé a 2 pediatras y los 2 pediatras me dicen que bueno, que es normal, que es la coloración de la piel del padre, No puede que... ser, claro. Y bueno, y como que nos quedamos con eso hasta que en algún momento yo, hasta casi medio como por cansancio y también porque digo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está Claro. pasando? Cambié un poco ese rol pasivo y decido hacerle yo un laboratorio Cami, que se lo pedí. Se lo hicimos en Rosario y bueno, salieron todos mal los resultados y ahí nos enteramos de que tenía atresia. Así que el diagnóstico se hizo a los 4 meses. ¿Y esa enfermedad de qué se trata? La atresia es una enfermedad que está dentro de lo que es la categoría de las enfermedades poco frecuentes, que bueno, son justamente eso, muy poco frecuentes, de la cual no hay muchos datos y tampoco se sabe por qué se produce. O sea, no hay una causa y no se puede establecer tampoco una causa por más que uno lo estudie. Obviamente esto será una cuestión de tiempo, de años, ya evolucionaremos un poco en Si eso habrá también. leído eso, de eso, Pero, ¿no? sí, un montón. Por Sí. Dios. Claro. Sí, un montón. Y bueno, ahora estamos, que esto me parece re importante contarlo. Justamente la atresia no tiene, digamos, un diagnóstico muchas veces oportuno por esto, porque por ahí se puede pasar por alto. Suele ser una enfermedad que al ser poco frecuente, obviamente, el médico no es lo primero que piensa, ¿sí? Entonces, esto es muy lejos de querer culpar a alguien, porque realmente es algo atípico, bueno, que suele Seguro. pasar Claro. Sí, uno en muchos millón, miles, claro. Sí, sí, claro, sí. exacto. Entonces, bueno, no es lo primero que uno piensa cuando ve un bebé amarillo. Generalmente los bebés pueden estar amarillos hasta el primer mes de vida. Bueno, esto se extendió un poco más y recién ahí es como que se activó una alarma. Pero venía todo súper bien. Y ahora, hace 15 días más o menos, estamos con un grupo de trabajo donde una médica, gastroenteróloga, hepatóloga, que es de Buenos Aires pero que vive en Salta, empezó a querer hacer una pesquisa sobre atresia de vía biliar. Entonces se puso en contacto con los pocos padres que conoce que tengan hijos Claro, con atresia. Armamos un grupo y estamos en un grupo, digamos, de Argentina con la finalidad justamente de empezar a recolectar datos Mirá. sobre lo que es la atresia de vía biliar para poder hacer alguna estadística y que esa estadística obviamente después sirva para estudio, porque Claro. si no tenemos lo más básico no se puede No se puede evolucionar otra avanzar. cosa. Entonces, como hasta ahora no hay ningún grupo, ninguna estadística ni nada, empezamos nosotros a juntarnos con esta doctora y con el resto de los papás de Argentina, de padres que tienen niños con atresia. Y bueno, estamos de todo el haciendo país, ahí- Juli, ¿no? de ¿De todo dónde el hay? país. De Sí, de todo distintas el país. Mirá. Y bueno, estamos haciendo un grupo y tenemos unos archivos ahí donde vamos completando cada Qué uno bien. con datos Mirá vos particulares y cómo Cami demás. movilizó todo eso, Sí, qué la bárbaro, verdad sí. que es... Sí, Camilo lo que hizo en 9 meses. No, mira. Genio. es increíble. Increíble. hizo Y mucho. después de esos 4 meses, Juli, bueno, cuando ya le diagnostican a Cami esa enfermedad, ¿cómo era el panorama? Digo, Ya de ahí se tornó todo bastante complejo. Yo desde que me dijeron que tenía atresia supe que iba a trasplante. Obviamente la primera pregunta que le hice al médico es, entonces va a trasplante. Cuando nos dijeron sospecho que tiene atresia. Y Fran me miró como diciendo, ¿de qué habla? ¿Un trasplante? ¿Qué dice? O sea, imagínate que hasta el día anterior habíamos estado en casa Claro, normal sí, y claro, yo estaba seguro. diciendo que iba a ir a un Claro, trasplante. claro. Fran no Claro, porque entendía hasta el otro día él absolutamente hacía nada. su vida en tu Sí. casa, todo normal. Exacto. Sí, sí. Y bueno, nada, el médico trató obviamente de apaciguar, de bajar un poco toda esa ansiedad, fue un equipo médico realmente que acompañó mucho. Y bueno, sí, la cuestión terminó obviamente en que la única solución Claro. es el trasplante. Hay una cirugía previa que se llama cirugía de Kasai,
que es un método, digamos, quirúrgico que se hace como un paso intermedio. Es tratar de postergar el trasplante lo que más se pueda. Claro. Habitualmente en algún momento de la vida lo llegan a hacerlo, necesitar claro. igual, pero por ahí no de tan chiquitito. Bueno, Cami ya no era candidato a esa cirugía de Kasai, entonces iba directamente a trasplante. Y bueno, nada, de ahí en más nos la pasamos mucho tiempo internados. ¿A dónde? mucho, En Rosario. en el Sanatorio de Niños de Rosario. Sí. Sí, ahí estuvimos mucho tiempo, íbamos y veníamos, pero bueno, teníamos una semana allá, una semana en casa y así, muchos controles médicos y muchas cuestiones nuevas, porque bueno... Sí, había que descubrirse, conocer sí. cosas, claro. Sí, Cami empezó con muchas medicaciones, al final llegó a tomar 20 medicamentos por día. Uf. Tenía su sonda nasogástrica, que muchos lo habrán visto, se alimentaba por ahí, si bien él comía, no lograba, digamos, absorber los nutrientes, entonces no Claro. aumentaba de peso, por ende había que alimentarlo por sonda. En el último tiempo ya eran muchas horas conectados a la bomba de leche. Dormíamos sentados en un sillón con Cami. Cami y yo estábamos sentados en un sillón y Fran era el que se ocupaba de manejar la bomba de infusión de leche durante la noche. Claro. Porque yo no me podía mover, digamos, con él, como estaba conectado y la sonda va a la Sí, no nariz, se es puede, algo que claro, vos no te claro. podés mover libremente. Entonces, bueno, toda la noche dormíamos sentaditos. Cada uno tenía su función, ¿eh? Cada uno tenía su función, Qué sí. lindo. Se había, a ver, nuestra vida se había tornado en eso y nosotros hasta, siempre lo hablamos esto con Fran, llegamos a asumir en un momento que esa era obviamente nuestra normalidad, esa es nuestra vida. Y lo hacíamos, bueno, de una manera tan natural que realmente después cuando Cami fallece y nos encontramos en casa fue como... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y esto Claro. qué es? ¿Ahora qué Oh. hacemos? Porque la verdad es que nosotros teníamos un ritmo de vida que dormíamos muy poco. Muy poco. Yo Y en algún momento atentos claro, llegué a atentos. tener el reloj inteligente y me acuerdo que un día estaba muy cansada y digo, voy a controlar si dormí anoche, porque yo ya no sabía bien Claro, si dormía o claro. no dormía, porque estaba con él en UPA y Claro. por ahí. Y Ni, había ni dormido... veías la noción del tiempo. No, había dormido 8 minutos. Y eso era 8 minutos era lo que había dormido en Claro, el día. en el O día. sea, después no iba a volver a dormir. Era duro, qué sé yo, quienes tienen un hijo que cursa una enfermedad y que tiene obviamente ciertos cuidados, yo creo que saben perfectamente de lo que hablo, y uno lo hace con gusto y pone toda su vida y su energía ahí. Pero bueno, después obviamente el cuerpo pasa factura en algún momento, ¿no? Y sí, claro. En ese instante donde nos encontramos en casa sin saber qué hacer, yo me acuerdo que dormí un montón y todos me decían, debes estar obviamente destrozada, no debes poder dormir y porque estábamos justo transitando la primera parte del duelo, digamos, era muy reciente. Y yo me acuerdo que yo decía, no saben lo que yo duermo. Claro, es como... Y sí, Tengo estaba un liquidada. dolor en el corazón que no sé, no puedo respirar. Pero si hay algo que hago es dormir, porque estaba pero tan cansada que bueno, el primer tiempo, por suerte, gracias a Dios, podía dormir. Pero bueno, sí, entramos en una etapa obviamente muy dura, que ni hablar que todavía estamos en esa etapa y la vamos a estar toda la vida, pues yo creo que Sí. una muerte no se supera, se aprende a vivir con eso, se sobrelleva, se carga una mochila que por momentos será más pesada y por momentos es más liviana, pero no es algo que uno pueda superar. Claro. Y ahí, Juli, en ese momento, él entra en una lista, ¿cómo es? Sí, él entra... En la lista de espera, y cómo... Él entra, sí, entra en lista de espera, yo creo que más o menos en septiembre, en realidad. Sí, septiembre aproximadamente, y un mes después más o menos de estar en lista, que nosotros mientras nos íbamos estudiando Fran y yo para ser sus donantes, porque hígado se puede recibir de donante vivo. A ver, necesitaba un trasplante de hígado. Sí. Y en ese momento, bueno, sí, entra en lista de espera y un mes después ya entra en emergencia nacional, Claro. digamos, que está... Para ver estaba si con- ustedes eran como compatibles. Nosotros dos, Fran y yo, éramos compatibles. Mirá. Siempre en estos casos se elige primero al papá, si son los dos compatibles, por una cuestión de proteger, digamos, a la mamá que va a ser la que va a estar Claro, al cuidado, exacto, por ahí, claro. por darle la teta y Claro. por todo lo que necesita, obviamente, un No, bebé seguro. con el apego materno. Entonces, en ese caso, se elegía a Fran, Mirá. y Fran también había dicho que iba a ser él, que bueno, que no, que yo no. Y bueno, él estaba muy convencido de eso, estaba muy ilusionado realmente con Claro, hacerlo. y sí, claro que sí. Ya estaba todo ok. Y cuando vamos a hacer uno de los últimos estudios, que es una tomografía, que es para ver en realidad un poco la anatomía y con qué se van a encontrar los médicos cuando operan y demás, Fran tenía, que esto es rarísimo, pero bueno, Fran tenía unas variantes anatómicas, se llama. O sea, si
todas las venas de una persona van a la derecha, las de Fran van a la izquierda. Y funciona totalmente normal, pero son variantes. Nació así, su hígado está perfecto, pero no es candidato como para poder donar, porque la cirugía la cirugía se torna muy compleja y obviamente después no es compatible, porque si vos querés poner algo que va a la derecha en un cuerpo que todo va a la izquierda, no va a encajar. No va, claro. Entonces, lamentablemente no ahí queda descartado Fran y entro en estudio yo. Ahí sí, ya entré en estudio yo. Y me hice los estudios súper rápido, me dieron todos bien, estaba todo perfecto y programamos la fecha quirúrgica, que creo que lo borré de mi mente porque ya no me acuerdo cuándo era, pero teníamos fecha y hora para internarnos. Y unos días antes fuimos a la pediatra porque teníamos que hacer un chequeo más, el último, y yo me rasco el brazo y me saco una cascarita que tenía, insignificante, recontra insignificante, y me empieza a sangrar. Y entonces fue como una pavada. Yo agarré un papelito que había ahí en el consultorio, me lo puse en el brazo y la médica me dice, la pediatra de Cami, me dice, ¿por qué te sangra tanto? No sé, le digo, yo hace muchísimos años tuve un trastorno de coagulación, pero hace muchos años, y eso después ya estaba normal. Yo me había estudiado en el embarazo de Cami por esto y estaba todo normal, o sea, no tenía ningún problema. Y entonces ella ahí me dice, lo que pasa que si te sangra así, una herida del brazo, no me quiero imaginar el hígado, que es uno de los órganos que más sangra cuando lo cortan, no vas a poder. Yo no, digo, no puede ser, me están jodiendo. No, sí, voy a poder, sí, no tengo nada, ya me estudié, le digo, o sea, ya está todo bien, tengo todo normal. Y bueno, ahí entramos como en una cuestión ya muy médica, se reúnen todo el equipo quirúrgico y deciden suspender la cirugía. Yo me volví loca realmente. Peleé un montón. Me hice evaluar por otros médicos, obviamente, del equipo y demás, para tener todo el ok. Y tuvimos el ok por escrito del hematólogo, que es el que autorizaría esto. Claro. Pero el equipo quirúrgico se negó porque consideraba que había mucho riesgo de vida para mí. Vos corrías mucho peligro. Sí, por eso siempre digo, para el que por ahí tiene temores a esto de ser donante vivo, ¿no? Que hígado y riñón son 2 órganos que se pueden donar en vida. La verdad es que obviamente que siempre hay un riesgo porque es una cirugía, pero quédense totalmente tranquilos que los médicos van a tratar de que el riesgo sea el mínimo, y si hay una mínima duda, no te lo van a hacer. No entras a quirófano, o sea, directamente. Mirá que yo me he puesto como loca, o sea, era mi hijo, era la vida de mi hijo, estábamos en un momento muy crítico, teníamos la fecha y todo, y lo discutí médicamente, humanamente, como mamá, de todas las maneras posibles, y la respuesta fue un no. El equipo ahí del Sanatorio de Niños trabaja en conjunto con una parte quirúrgica de lo que es la Fundación Favaloro, y bueno, y hablaron con los médicos de Favaloro, y no, la respuesta fue un no rotundo de parte de todo el equipo, así que ahí entra obviamente a la espera de un donante cadavérico. O sea, más allá de esto, vos lo pudiste entender de tu profesión. Sí, exacto. Yo creo que mi mente no lo quería entender, pero sí, tenía sentido. ¿El hígado cuál es el que estando vivo se regenera? Claro, o sea, puede cortar una parte. Exactamente. Y después... Sí. Y el otro es el riñón. Y el otro es riñón. Son los únicos dos que se pueden dar en vida, exacto, porque podés vivir con uno. Mirá. Así es. Que nosotros dentro de la asociación civil tenemos a un integrante que es Chiqui López, que es trasplantado renal, y a él le donó una amiga de él, que son los dos de las parejas. Mirá, y están los dos espléndidos. Siempre los llevamos a todos lados, ¿viste? Como muestra de... Están los dos muy bien realmente. Así que bueno, un orgullo eso también. Bueno, tengo unos mensajes, Juli, si usted me permite. Dice, además de lo que está haciendo ahora con un amor y compromiso digno de imitar, siempre como profesional médica demostró una vocación y una empatía con los pacientes que no abundan hoy en día. Abrazo grande de parte de Silvina Fernández y Diego, dice Dieguito Díaz. Qué lindo, los quiero tanto. Gracias. Dios bendiga a ella y su esposo, sencillamente admirable, dice el amigo Diego. Son increíbles. No, mis pacientes son increíbles. Yo no puedo decir nada. Porque todo, o sea, realmente, los míos y los que no son míos, digo, también. Claro. ¿No? Los que por ahí atiendo que son de otros. Claro. Son increíbles. La gente me da tanto amor. Yo realmente, y cuando nos metimos con esto de la ONG, para mí fue mi salvación. Realmente. Porque, bueno, como decía antes, el dolor de la pérdida de un hijo es algo inexplicable. No tiene precio. Se puede poner no sé, no existe palabras para poder definirlo. No tiene nombre. No tiene nombre, justamente es una de las cuestiones que no tiene nombre, exacto, porque bueno, cuando uno pierde marido se queda viuda, y esto no tiene nombre.
y creo que sería muy difícil poder ponerle un nombre porque No, es algo no, que no, sí. Nadie es está preparado. impensado. Claro. Pero ahí en ese momento me parece que la ONG me salvó. Y lo que me salvó es el amor de la gente. O sea, el amor que yo recibí durante todo este tiempo es una cosa que a mí a veces no me entra en la cabeza. Me supera. pongo a pensarlo y realmente lloro porque digo, bueno, lloro de emoción, ¿no? Sí. De decir qué lindo todo esto que uno evidentemente cultivó en todos estos años, porque realmente tengo unas amigas increíbles, Claro. un novio que es maravilloso, una familia que me banca un montón, y toda la gente que no tiene ninguna relación conmigo más que a lo mejor la de médico paciente, o la de conocido, o la de un Sí, chavo sí, en la que calle, por ahí el pueblo uno se conoce con todo. y que es increíble. No, pero lo que pasa es cómo que el acto de acompaña. amor, Juli, que vos llevaste adelante, vos y tu marido, no tiene nombre. Mm. Es otra cosa que no tiene nombre. Sí, no, Es no. muy grande y la gente lo ve y bueno, te lo vuelca. Yo creo que sí. Con Es, una es una palabra. manera de sobrevivir. Salud, Sí. claro. Es una Sí. manera de sobrevivir. Y bueno, Juli, cuando vos tampoco podías ser entonces donante, Yo no podía ser donante. Ahí y ahí ya entra se- en lista de espera o sea, ya estaba en lista de espera, pero ahí entra muy enseguida en lo que es emergencia nacional. Claro. En Jucay. En el INCUCAI, exacto. Sí, es una lista única de espera. Sabíamos que estaba posicionado, obviamente cuando estás en emergencia estás entre los primeros 2 o 3, pero es una lista que va cambiando todo el tiempo. Si hay alguien que está más grave que él Claro. en ese momento y a esa hora, está por encima de él y así. Y bueno, nos llegó, creo que fue un lunes a la noche, la noticia de que había llegado. Nosotros el domingo salimos en un programa de televisión de Rosario, nos habían hecho una nota, y el día después llegó el donante para Cami, que nosotros pensamos que había tenido que ver con la nota. Mirá. Bueno, después nos enteramos que no, que la familia de quien donó no sabía nada de esto. Son una familia de Córdoba. ah, ustedes saben, o sea, Nosotros sabemos, en realidad saben porque quisieron o no, la en ley realidad dice no que se no. puede, Ah, no la se ley puede, no no se puede. no se puede saber, es digamos confidencial tanto donante como receptor. Exacto. Sí. Pero el caso de Cami había tomado público conocimiento, Claro, sí. o sea, estaba en todos los medios, en ese momento se había hecho una difusión muy pero muy grande que Sí. la verdad que la gente ayuda un montón en eso. Y bueno, y tiempo después ya Cami había fallecido y me contacta una persona de Córdoba, que es el hermano de quien fue el donante de Camilo. Mirá. Y bueno, obviamente que, a ver, es lo que uno haría. Se puso en ese momento a buscar quienes habían sido trasplantados claro. en ese día que su hermano donó sus órganos, y la primera noticia que salió obviamente era la de Cami. Entonces nos contactó, pero con muchísimo respeto, realmente, mucho respeto. Y bueno, sí, efectivamente era el donante de Camilo. Qué bárbaro. Es un chico que tenía 20 años, tuvo un accidente de tránsito. Mirá vos. Sí. Bueno, chocó con otra persona y la otra persona se dio a la fuga. Y bueno, le entró muy grave, digamos, a un hospital de Córdoba y se hizo el diagnóstico de muerte cerebral, que es el criterio que Claro. se necesita para ser donante de órganos. Y bueno, donó varios órganos, corazón, Mirá qué bárbaro. hígado, riñón, creo que algo más. Donar salva vidas, Juli. Literal. ¿Estamos de acuerdo? Mirá si donar salva vidas, Uf. porque uno dice esto que donar salva vidas y sin embargo, bueno, Cami falleció en sus post-trasplante. Entonces yo siempre digo, pero lo salvó igual. Y claro que Porque sí. mi duelo no sería el mismo si Cami no hubiese recibido su trasplante. Si Sí, Cami si vos no lo hubiese hubiese fallecido intentado, claro. sin tener esa Claro. posibilidad. Entonces sí le salvó la vida. Sí, Después cómo no. lamentablemente se complicó con otras cosas. Pero sin duda le salvó la vida a él y nos salvó la vida a nosotros de tener ese consuelo de que él pudo recibir su segunda oportunidad. Y bueno, el corazón, por ejemplo, de este chico que falleció, está en el cuerpo de una persona de Córdoba, Mirá vos. que tiene 2 bellos hijos, es una persona muy joven, Mirá vos. tiene 30 y pico, 40 años, y que está disfrutando de sus hijos. Yo lo tengo en redes, porque cuando uno entra en este mundo empieza a conocer a todos los Claro. que están a la Claro, espera. sí, Sí, claro sí. que sí. Y bueno, y justo este chico fue trasplantado el mismo día que Cami, sabemos Bueno, genial. que es del mismo donante, y está disfrutando de sus 2 hijos gracias a esta persona Mirá vos. que tuvo un acto inmenso. Y que siempre cuento esto, este chico, porque uno dice, ¿cómo sucedió esto de que sea donante? Porque hay muchos miedos, hay muchos tabú en torno a esto, ¿no? Este chico no tenía ningún tipo de relación con nada, con la medicina, Claro. ni con la donación de órganos, ni nada por el estilo. Y sin embargo, un tiempo antes, bastante antes, le había dicho a su mamá en su casa
Si ella era donante de órganos, le había preguntado a la madre, le Mirá dijo vos, que no, increíble. que estaba, que no, Sí, que no, como- no, claro, no. viste, pero no mal, sino con esta idea, obviamente, de que muchos tienen De desconocimiento. Sí, sí, de miedo, de no saber exactamente, qué de onda. desconocimiento. Entonces, no, pero yo no, ni a palo, no, esas cosas a mí no me gustan, ni esto y el otro. Y entonces él le dice, pero mamá, si usted tiene la posibilidad de salvar una vida, ellos vivían en Córdoba, pero son del norte de Argentina, entonces trataba usted a su mamá. Dice, si usted tiene la posibilidad de salvar vidas, ¿cómo no va a hacerlo? Es lo mínimo que puede Claro. hacer. Y bueno, y sin saber obviamente esto, cosas de la vida, tiempo después, él tiene ese diagnóstico de muerte cerebral y le dicen a la familia si Qué querían bárbaro. ser donantes de órganos Claro. de él y no lo dudaron un segundo. Claro, por lo que había dicho él, es increíble. Exacto. Increíble. Es increíble. Sí. Bueno, otro mensajito con Juli Poquiero. Estamos viviendo este programa hermoso, muy pero muy lindo. Dice, un beso remil grande a Juli, dice Silvita Soria. Juli, Gracias, muchas gracias. que nos está escuchando. Vamos a un temita musical y seguimos hablando con Juli. Sí, dale nomás. 11-14, programón con la doctora Juli Poquiero en este hermoso día sábado. Seguimos disfrutando de este programón con Juli Poquiero, que tuvo la amabilidad de venir a visitarnos y de contarnos en este lindo programa. Mensajito, Juli dice, Panchito, buen día, saludos a todos ahí, una genia en lo profesional y en lo personal, Juli, que tengan un lindo fin de, dice Nico Lagaza. Qué lindo, gracias Nico. Por acá dice Panchi, no conozco a Juli, pero su historia es la mía también. Todo lo que ella pasó es exactamente lo que pasamos con Esperanza. La vida da esos golpes tremendos que duelen tanto, pero el amor de la gente, amigos y familia ayudan a pasarlo un poco mejor. Esperanza vino, nos dio su amor y nos dejó, pero vive en nuestro corazón para toda la vida. Así que le mando un fuerte abrazo, dice Nachito, Juli. No tengo duda que es así. Un fuerte abrazo para ustedes también. Grande Nacho, querido. ¿Y cómo fue, Juli, ese momento, digo, de la llegada del trasplante, digo, cómo lo recibieron? Fue terrible. Nosotros habíamos salido a pasear y habíamos ido a comer por segunda noche consecutiva a un lugar que a Cami le había gustado mucho, que es en Rosario, es Río Mío, y era, bueno, una noche ahí linda, agradable, entonces habíamos comido afuera. Camilo le encantó, y la gente de Río Mío se represtó también a esto, porque Claro. él con la sonda y con todos sus cuidados no podía comer de todo, entonces bueno, le preparaban una comida especial para él y demás, nada, un amor, un cariño increíble. Así que jugábamos un rato, me acuerdo que nos reíamos con Fran porque le habíamos pedido una porción de puré y le trajeron una porción de puré como para 20 personas, Claro. más o menos, y dijimos, bueno, Comían todo ahí. claro, dijimos, Cami va a comer 2 cucharadas. Bueno, ese día Cami comió una cosa increíble, o sea, mucho, y bueno, y cuando vamos a casa, se durmió, estaba re lleno, así que se durmió enseguida, nosotros con Fran nos quedamos despiertos, y yo no sé por qué tenía, no sé, el teléfono no me sonó, no sé si se me había silenciado, qué había pasado, y suena el teléfono de Fran, y ya eran como las 11 de la noche, y cuando mira Fran el teléfono me dice, es Costa Uta, que Costa Uta era el hepatólogo de Cami, y obviamente se me heló la piel, Claro, porque que- ya que sabíamos pasó, que, claro. que la llamada tenía que ver con Sí, esto. sí. Y bueno, atendió Fran y el médico le dijo, Fran, estoy llamando a Juli, no me puedo comunicar. Y bueno, nada, quería avisarle que estamos en operativo de trasplante. Uy, Dios. Qué momento. Yo me di vuelta, miré a Cami y no lo podía creer. Y se me vino algo, pero esto lo cuento porque digo, es como una anécdota muy graciosa, porque se vino algo muy bizarro a la cabeza. Y es pensar, pero yo ya daba por hecho de que ese día era el trasplante de Cami. Y yo dije, Cami no está en ayuno. No puedo creer, comió un montón. ¿Cómo hago yo ahora para que sea la cirugía? Bueno, no, claramente no estaba pensando que faltaban muchas horas para esto. Y bueno, entonces nos dice, recién el operativo está comenzando, aparentemente es compatible obviamente, pero bueno, tenemos que cumplir con ciertos protocolos más. Y bueno, entramos en todo eso, una ansiedad terrible, no sabíamos qué hacer, y tipo 1 de la mañana nos dicen, bueno, vengan al sanatorio, el hígado es para Cami. Y Fran tuvo una sensación que fue muy, muy rara y se quedó con esto. Y él dice, yo como que sentía que no lo quería entregar. No sé, me pasaba algo muy loco con esto porque llegó y tenía una emoción inmensa, pero a la vez, nada, es entregar a tu hijo para una cirugía muy grande. Y bueno, nos fuimos con Cami dormido, lo cambiamos todo, él no se enteró, dormido, nos sacamos una foto en el ascensor, que tengo esa foto en mi corazón, fue una foto con los 3 juntos.
Y llegamos al sanatorio como a la 1 de la mañana, que estábamos a una cuadra nosotros. Y cuando entramos, me acuerdo que entramos por guardia, la guardia del sanatorio de niños totalmente colapsada en ese momento. Había mucha gente. Y bueno, y cuando entramos, nosotros teníamos que avisar que teníamos que ir ya a terapia intensiva. Entonces yo me presento en admisión y le pido perdón a la persona que se estaba recepcionando y le digo, perdón, pero necesito decirle que yo tengo que entrar a terapia ahora. Y entonces el chico me mira y me dice, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque no entendía nada. ¿Por qué a terapia si venían con el bebé en brazo dormido? Estaba como Claro. todo bien. Y entonces le digo, lo que pasa es que estamos en operativo de trasplante. Y cuando yo dije operativo de trasplante, Se es abrió como que todo. hubo un silencio Claro. y un abrazo, digo yo, de esa sala de espera del sanatorio de niños que fue increíble, increíble. Y había una mujer que estaba al lado mío y me dijo, quédate tranquila, va a salir todo bien, qué bueno. O sea, todo el mundo súper amoroso. Y bueno, ahí entramos a terapia, los tres. Primero entró Cami solito, lo prepararon y después entramos nosotros. Y fue una noche muy larga porque en realidad el trasplante se hace al otro día, tipo 1 de la tarde. Justo, bueno, hubo algunos inconvenientes. El aeropuerto de Buenos Aires estaba de paro y tenían que viajar también algunos médicos de Buenos Aires a Córdoba. Ajá. Tuvieron que ir por vía terrestre. Y bueno, tipo 11:30, 12, nosotros dejamos a Cami en quirófano. Nada, se durmió súper rápido porque le ponen una mascarita para hacer una presedación y habitualmente los chicos se suelen negar esa máscara porque la verdad que no es muy lindo y Cami amaba las máscaras esas, entonces no se tuvo prendió problema. la máscara y se durmió en 2 segundos. Y a esperar. Y a esperar las horas más largas de mi vida, creo que fueron, literalmente. Y bueno, y con Fran no teníamos que hacer nada ahí porque realmente no podíamos estar en absoluto. Él ya estaba dentro del quirófano y nos quedaba esperar que bueno, que llegue el órgano, que iba a llegar por vía aérea, en helicóptero. Y nosotros el departamento que habíamos alquilado estaba literalmente a una cuadra del sanatorio de niños y nuestro balcón daba para el helipuerto del sanatorio. Así que decidimos ir hasta el departamento a esperar a ver cuándo llegaba el órgano. Y tenemos grabado el momento en el que llega, que es súper emotivo, muy, pero muy emotivo. E incluso tenemos videos que, viste, cuando uno empieza como a ver un poco para atrás es terrible, pero tenemos videos donde nosotros llegamos por primera vez al departamento, porque no nos dejaban volver a las parejas. Los médicos nos habían dado el alta del sanatorio, antes del trasplante por supuesto, nos habían dado el alta, que a mí estaba muy complejo, y nos dijeron no se pueden ir a las parejas, se tienen que quedar como máximo en un radio de 2 a 3 cuadras del sanatorio. Entonces alquilamos un departamento de 1 cuadra. Y estábamos ahí y tenemos un video donde Fran sale con Cami Upa al balcón. Y entonces nosotros le decimos, no, Titi, porque decíamos Titi, mirá todo eso, mirá Rosario desde arriba, qué loco. Y entonces yo le digo, ay, mirá el helipuerto, ahí va a llegar tu hígado, hijo. Y bueno, días después, ahí llegó su hígado. Entonces fue como, un montón. Premonición, Sí, terrible. Y bueno, entró a quirófano tipo 1 de la tarde y salió a las 10 de la noche. Uy, Dios. Terrible, fue muy terrible. La espera tremenda. Sí, yo creo que tengo como que tengo un blanco en mi vida en ese momento. Porque si me preguntas qué hiciste durante esas horas, no tengo ni idea. No sé qué hice durante, no sé si esperé ahí, la verdad que no lo recuerdo. Sí me acuerdo que tipo 5 de la tarde me manda un mensaje el médico hepatólogo desde adentro de quirófano, que él no operaba, pero estaba acompañando, y me pone, ya tiene su hígado nuevo, está todo bien, está funcionando bien. Para mí fue un alivio, sí, pero eso era 5 de la tarde. Claro, faltaba. Y después empecé a ver mucho movimiento en quirófano y comprendí que algo no estaba bien. Evidentemente no estaba bien, Cami había empezado con un sangrado, tuvieron que transfundirlo muchas veces. Y bueno, a las 10 de la noche sale, había sido un trasplante exitoso, pero bastante complejo, se encontraron con muchas dificultades anatómicas, digamos, que no esperaban. Y bueno, ahí nosotros no nos pudimos quedar con él, porque cuando están en terapia intubados no te dejan acompañarlo, así que nosotros nos tuvimos que ir a dormir al departamento. Y bueno, tipo 6 de la mañana nos llaman. Los médicos habían esperado, digamos, para poder llamarnos a esa hora, como para que nosotros no salgamos corriendo antes, porque había estado muy complicado toda la noche.
y nos dicen que bueno, que vuelve a entrar a quirófano. Así que en 4 días entró 3 veces a quirófano. Fue durísimo, fue muy duro. Y bueno, y no despertó más en realidad, porque él estuvo intubado todo el tiempo, obviamente con la sedación de cuando uno está intubado. Y después, cuando sacaron la sedación, caminó despierta. Y bueno, y estimaban que era producto de toda la sedación que habían utilizado. Entonces nos dicen, hay que esperar unos días hasta que el cuerpo, entre comillas, se lave de toda esa medicación. Y bueno, yo era un miércoles 6, y yo dije, Cami no está más acá. Y nada, mi novio obviamente negado, claro, ¿no? ¿Cómo puedes decir algo así? Yo hablé con el instinto médico. de madre te decía, Sí. Hablé con su médico, yo le dije, mira, perdóname, porque él me decía, ¿por qué lloras? Porque si bien está grave, Cami está acá con nosotros. Yo decía, Cami no está acá. Y bueno, el viernes a la mañana, esto fue un miércoles, no despertaba, y el viernes a la mañana nos llaman y el médico nos dice, bueno, la verdad es que no tengo una muy buena noticia, Cami está muy mal y creo que son cuestión de horas y no va a despertar. Y entonces ahí me dice, perdóname Juli, me dice, porque me voy a quedar siempre con algo que me dijiste como mamá, y vos hace 2 días me dijiste, Cami no está más acá, y me dice, y hoy te tengo que decir que tenías razón, Cami no estaba más acá. Y bueno, para nosotros fue durísimo, pero la verdad que fue una decisión acompañarlo, ¿no? Acompañarlo a él en esas últimas horas, que yo sabía que era su cuerpito, porque su alma ya estaba en otro lugar. Pero bueno, muy duro, muy duro. Y acá quiero remarcar algo, porque hace un ratito cuando estuvimos ahí en un corte estuvimos hablando un poco con el Turco y me decía, hablamos de su hermano que fue donante de órganos. Creo que muchos lo saben y muchos tal vez no. Hace muchos años, cuando de esto ni siquiera se hablaba. Claro. Y entonces yo le preguntaba cómo había sido esa decisión. ¿Y me dejas contarlo? Bueno, su hermano en realidad le había manifestado ya después de un accidente de tránsito, donde había tenido una fractura en la pierna, que era algo que hasta ese momento, si bien era complejo, no corría riesgo de vida, se complicó, y cuando estaba yendo en la ambulancia a otra institución, él dijo que por favor tengan en cuenta 2 cosas. Una era que no le avisen a Turco, justamente que estaba en su luna de miel, y la otra era que se acuerden que él era donante. Y esto me parece re importante remarcarlo, porque yo lo que le decía recién es qué alivio que les dio al momento de decidir, porque yo creo que todos pedimos, bueno, que seamos donantes, que es lo que está bien, que donar salva vidas, sí, pero para la persona que está perdiendo un familiar, que te vengan a preguntar en el mismo momento que te dicen que tu hijo, tu novio, tu marido, tu hermano, quien sea, falleció, ¿querés donar sus órganos? Es como un montón. Claro. O sea, es obvio que la respuesta va a ser no. No tengo ninguna duda de que la respuesta en general es no. Y es lógico y es entendible. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos un bache social y también obviamente de una cuestión generacional que venimos de hace mucho tiempo, que no es el momento como para tomar esa decisión. La decisión hay que tomarla antes. Por eso yo siempre digo que esto, tal como hizo Gabriel, hay que hablarlo en casa. Esto es algo que tenemos que romper con ese tabú de no, yo no voy a hablar de esto porque implica hablar de muerte, porque si no lo entienden, porque los chicos la tienen clarísima respecto a la muerte. Quiero decir esto, muy clara, nos pueden dar cátedra a nosotros de lo que es la vida y la muerte, no hay duda. Así que ese miedo, no, claramente no. Yo creo que incluso a veces ellos nos transmiten muchísimo más de lo que nosotros podemos explicarles. Pero hay que hablarlo, porque el momento realmente es muy duro. Y es imposible tomar esa decisión. Pero si nosotros lo hablamos antes, le quitamos un peso terrible a nuestra familia. Claro, ya está. Un peso terrible, realmente. Entonces, bueno, charlemos de esto. Es simplemente poner en se gana tiempo, Juli, se gana tiempo. Totalmente, porque vos imaginate que en ese momento la familia le tenés que decir, bueno, tomó una decisión, ya, rápido. Claro. ¿Y qué estamos apurando una familia, digamos, que acaba de perder un ser querido? Es un montón, ¿no? Entonces, bueno, si la decisión está tomada, es como que la familia ya lo sabe, era su voluntad, era lo que quería, no tengo dudas de esto. Y le quitamos una carga emocional grandísima, sin duda.
Actualmente ahora, con esta, la ley cambió, Juli, en esto de ahora todos somos, salvo Exacto. decir que, salvo manifestar que no. Claro, todos somos ¿Es donantes. con la ley Justina esta? Claro, la ley Justina, todos somos donantes, excepto que expresemos lo contrario, excepto que dejemos registrado el no. Pero esto no implica que uno no pueda registrar el sí. ¿Por qué? Porque es mucho más simple. Digamos, si vos no decís nada, se interpreta que sos donante. Pero Claro. vos podés registrar la manifestación sí, no hay positiva. duda, claro, Entonces, claro. si dices que sí, es como que, bueno, ya está, evitamos todo un paso de la incertidumbre. Che, no dice nada, tenemos que interpretar que es donante, pero en realidad no lo sabemos. Bueno, si dice que sí es porque era sí, si Claro. dice que no es porque era no. Por eso uno pide que sigan registrando la voluntad, o afirmativa o negativa, pero que quede registrado. Pero lo cierto es que si bien la ley existe, después cuando uno va a lo operativo, y si lo pensamos un segundo, vamos a suponer que una persona dijo que sí, ¿no es cierto? Y tiene el diagnóstico de muerte cerebral, que hoy es justamente la única posibilidad que tenemos para que alguien sea donante. Sí. Ahora existió esto de la donación en asistolia, existe y se está implementando, pero es muy nuevo. No me voy a meter ahí porque es realmente algo que todavía está muy reciente. Claro. Pero bueno, diagnóstico de muerte cerebral, que no es lo mismo que coma, que no es lo mismo que estado vegetativo. Muerte cerebral es irreversible. Claro. Diagnóstico de muerte cerebral puede ser donante. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona que dijo que sí. Perfecto. Dijo que sí, su mamá, su papá, su hermano están afuera, ¿no es cierto? Entonces vos médico vas a darle obviamente la noticia Sí. de que ha fallecido, de que tiene muerte cerebral y que tiene registrado que es donante. Y entonces le decís, bueno, te doy esta noticia y ahora me lo llevo a quirófano. Claro. y vuelvo en 6, 7, 8 horas. Imagínate la cara de esa familia, Claro, va a decir, sí, ¿qué no, sí, estás sí, loco? sí. ¿Qué te pasó? pasa? Claro. O sea, no, nosotros tenemos otra cultura, que es la cultura del velorio. Cuando la Sí. persona fallece, nosotros creo que en Esperamos menos de el una hora, esperamos el trámite, justamente claro. hacemos todos los trámites, el certificado de función, y en menos de una hora está en una sala velatoria Claro. donde toda la familia acompaña. Esa es nuestra cultura. Exacto. Entonces, realmente uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la ley dice que sí es donante y punto, la verdad es que no se cumple de ese modo. Claro. Por una cuestión cultural. Sí. Porque entonces en ese momento lo que se hace es ir a preguntarle a la familia. Se le dice, bueno, han fallecido, tiene el diagnóstico de muerte cerebral. Es donante, porque dicen los papeles que es donante. ¿Ustedes están de acuerdo? La verdad que es eso lo que se hace. Claro. ¿Es lo que se tiene que hacer? Y legalmente no, pero la verdad que es lo que se hace por una cuestión humanitaria. Exacto. Porque yo no voy a agarrar a la persona, a su cuerpo, me lo llevo a quirófano y vuelvo en no sé cuántas horas Claro. a... Sí, sí. No, entonces, por eso digo que es tan importante siempre, más allá de la ley que exista y demás, que fue súper positiva esta ley, porque abrió un panorama y un horizonte increíble, de hablarlo, de tenerlo muy en claro, de saber cuál es la voluntad de cada uno, por positivo o por negativo. ¿Sigue haciéndolo en el carnet de conductor? No, vos sabés ¿También? que eso es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a hacer el carnet de conducir te siguen preguntando, ¿querés ser donante? Y uno dice sí o no. Y cuestiones que están trabajando desde el INCUCAI para que esa pregunta no se haga más, Claro. porque no es un lugar para registrarlo. O sea, no tiene validez. Claro. Si Claro, vos aparte decís del que que sí o que no. que no maneja- Perder el documento. No, pero además, digo, si decís que sí o que no, no queda registrado en el único organismo oficial que es el INCUCAI. Claro, ajá. Nosotros, el registro que tiene que estar en el INCUCAI. Sí. Sí son medios habilitados, en mi Argentina, que para mí es lo más simple, que Claro. es algo recontra sencillo. Entrás, vas al área de salud, hay una pestaña que dice donante de órganos, pones sí y te aparece un carnet ahí donde dice que has manifestado tu voluntad afirmativa. Bien y en cualquier práctico, momento claro. lo podés dar de baja si Bien te arrepentiste práctico. y lo Claro. podés volver a dar de alta Claro. después si volviste a tomar otra decisión. Eso es muy sencillo. Y después también se puede mandar un telegrama al INCUCAI o hacerlo, digamos, Claro. en la misma oficina. O en el DNI, eso sí es válido. Ah, el DNI en el también, DNI sí, porque claro. ellos elevan la información en INCUCAI. Pero en el carnet, independientemente de que diga que sí o que no, esa información del carnet no está en el INCUCAI. Claro. Así que Claro. esa no tendría validez. Están trabajando para sacar esa pregunta porque es muy confusa. Si te Seguro. siguen preguntando, se supone que es porque queda registrado. Claro. Y bueno, nada, quedó de mucho tiempo atrás y ahora están trabajando un poco en eso. Claro, porque uno por ahí veía, bueno, la gente que fallece, digo, que enseguida como que ya lo velan Exacto. o enseguida va. Entonces digo, Sí. si todos ahora somos donantes, salvo que expresen lo contrario, Exacto. debe haber, bueno.
Lo que todo un pasa también proceso que hasta- sí, No, que son muy pocos los que que tienen el empiece el diagnóstico. operativo, claro. Sí, son muy pocos los que tienen el diagnóstico de muerte cerebral. Claro. De 1000 personas, quizás 4 cumplen con ese criterio. Entonces, por más que nosotros tengamos registrado que somos donantes y demás, si nuestro fallecimiento no llega a una muerte cerebral, no vamos a poder ser donantes. Por lo menos hoy, esto es un panorama que se está abriendo y con esto de la donación en asistolia se abre un nuevo horizonte que es muy importante para la donación de órganos, pero bueno, todavía se está trabajando mucho en eso. Qué bien. Bueno, acá tenemos más mensajes. Juana dice, qué fortaleza, por Dios, yo me estoy llorando todo. Ay, mi amor, Juana. La verdad que Gracias, te mando un abrazo. estamos ahí medio titubeando. Bueno, Abraham, Sí. ya... un programa muy, muy emotivo. 11:43, Juli, último temita y bueno, nos contás un poquito acerca de la asociación, cómo nació y no te queremos robar más tiempo. Gracias, Juli. Bloque final con Juli Poquiero. La verdad que un programón. Hacía mucho que no teníamos uno de estos programas, Pablito, Tremendo. Muy lindo aprender, bueno, y emocionarnos también. Por acá dice, hermoso programa, gracias Juli, que el del dolor ayudás e informás a tantos sobre trasplantes, dice acá nuestra amiga Keka. Gracias, muchas gracias, Keka. Y Anita también nos llamó recién telefónicamente, muy emocionada, con la entereza que tiene Juli. La verdad que Anita estaba también muy emocionada en casa y bueno, compartiendo la mañana con nosotros. Bueno, después me desarmo, igual, sepan. Ay, sí, claro. Yo cuando hablo, Fran por ahí me dice, ¿cómo podés hablar ¿Cómo así en hacés? público? ¿Cómo haces? Claro. Me dice, Fran, yo lloro siempre, como que no, le cuesta mucho más eso. Claro. Y yo digo, no, yo en público hablo, expreso, cuento, enseño. Después llego a casa y me agarra el momento de llanto. Claro. Y ayer vos sabés que, esto lo voy a poner un poco, justo que está muy en el foco, ¿no? Porque es re mediático, pero voy a poner algo que chusmeando ahí en Instagram, me apareció Sí. una nota que le hacen a Pampita. Sí. Y donde se la juzga mucho porque estaba justo bailando en un boliche. Bueno, nada, todo el mundo ya sabe toda esta historia que Sí. venimos de los mediáticos siguiendo. De Bueno, Carolina, sí. exacto. Y entonces ella en un momento dice a una panelista que la había criticado y le dice, mira, la verdad es que si alguien estuviera en mis zapatos y supiera el dolor que yo siento y todo lo que pasé en la vida, estaría muy feliz de verme De que disfrutar esté así. y bailar Claro, este momento y de verme obvio. sonreír. Y yo dije, qué importante dejar ese mensaje, más allá de Pampita y de la Sí, sí, discordia y de quien todo lo que sea. suceda, ¿no? Lo que dijo me parece extremadamente importante, porque es verdad, porque es real. Es como que uno realmente no se imagina sonreír después de algo así, ni bailar, ni estar disfrutando. Yo hoy después de acá tengo un evento con mis amigas al que me cuesta un montón asistir, porque la verdad es que muchas veces no tengo ganas de sonreír, tengo ganas de quedarme en mi casa. Y te pasa que por ahí la gente dice, no, pero mira con lo, Pero con lo que fíjate, pasó, claro, está acá y bailando. está como si nada. Y vos decís, no, es un trabajo terrible. Para mí es un trabajo todos los días levantarme. Salir de la cama, para mí es un trabajo, es un laburo realmente que cuesta un montón y que lo hago todos los días. Ir a trabajar con la mejor de las ondas, con todo lo que me encanta mi trabajo y lo disfruto muchísimo, también es un trabajo. Entonces, esto bueno, a veces uno cuando juzga, ¿no? No tiene en cuenta por ahí todo lo que hay detrás de esa sonrisa. Yo soy una persona que generalmente se está riendo, está disfrutando, pero uno no sabe a veces lo que hay detrás. Entonces está bueno también transmitirlo porque, nada, me parece importante, ¿no? A veces que juzgamos tanto sin conocer por ahí demasiado de la vida de otro. Y bueno, y a través de todo esto que pasaron, bueno, nació Cami del Amor, Sí. esta fundación que se Sí. te ocurrió a vos, digo, ya no lo dudaste en un segundo, digo, hay que hacer algo. No, eso fue maravilloso. Como dije antes, nos salvó la vida a Fran y a mí, ¿no? Surgió porque 2 días después de que Cami falleciera, nosotros, mi mamá en realidad me manda un posteo de que el Hospital Vilela estaba buscando alfajores, donaciones de alfajores, para el área de oncohematología, para darles el desayuno. Y yo estaba realmente tan perdida, sí. tan ida en la vida, tan desolada, y que dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a juntar alfajores para los chicos del Vilela, sin saber exactamente qué estaba diciendo realmente. Entonces me comuniqué con las chicas del Vilela, le pregunté si yo podía hacer algún posteo para esto, y entonces me contestan en el Instagram, re amorosas las chicas, las adoro realmente, y en la conversación ya habíamos hablado bastante de qué es lo que necesitaban, si hacía falta algo más que alfajores, a qué grupo etario atendían, qué hace el voluntariado del Vilela. Bueno, me fueron instruyendo un poco en esto y en un momento entonces una de las chicas me pregunta por
por la conversación y me dice, perdóname, pero vos sos la mamá de Camilo. Que te conocieron. Claro, porque Mirá. había salido el caso Sí, súper sí. mediático, se había estado mucho en la tele, entonces, bueno, la cara de Cami, la sonrisa de Cami, yo siempre digo, traspaso todas las pantallas había por haber. Y digo, sí, yo soy la mamá de Cami. Y entonces me manda un mensaje súper lindo. Me dice, yo no puedo creer que estén haciendo esto ahora. Pero bueno, eso era lo que nos dio vida y lo que nos permitió, Exacto. nada, en ese momento seguir adelante. Exacto. Así que nos pusimos con eso y realmente cuando la respuesta de la gente fue súper positiva. Juntamos, nada, 2 camionetas llenas de cosas. No era Tremendo. solo Al toque. alfajores, era de todo, literal. Todo, qué lindo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero me faltaba darle una vuelta de rosca de, bueno, pero lo voy a enfocar un poco más a otra área, ¿no? No solo a la de la solidaridad, sino Claro. un poco a esto de que tanto se desconoce sobre lo que es donación y trasplante. Y empecé a pensar, obviamente, un poco en grande y dije, me encantaría a mí tener una ONG. Yo siempre miraba todas las ONG que existen y digo, qué lindo lo que hacen, qué hermoso, mirá lo que... Entonces empecé a averiguar un poco y bueno, es un dolor de cabeza Sí, hacer una ONG. Tremendo. No es nada fácil No, hacer sí, una sí, ONG. no es fácil. Son muchos papeles, muchas cosas. Bueno, nada. Justo tuvimos una contadora que se dedica a esto y que nos ayudó un montón. Mirá. Y le dimos para adelante, como que, bueno, hicimos Pero esto realidad es lo que ese provocó sueño. Cami, ¿eh? Todo Sí, lo que provocó. sí, no tengo duda que sí. Además se dio todo súper rápido porque una ONG lleva mucho tiempo y esto realmente fue increíble. Nosotros presentamos todos los papeles, que fue lo que más tiempo nos llevó juntar y recolectar y demás. Y cuando presentamos los papeles ante la IGPJ, que es la Inspección General de Justicia de Personas Jurídicas, Ujú. presentamos los papeles, no sé, un lunes a la tarde y el miércoles a la mañana nosotros ya teníamos el ok. O sea, ya estaba Ya en estaba funcionamiento, listo, estaba claro. aprobado. Ujú. Entonces fue como un montón, todo se dio súper La rápido. alegría, claro. Súper rápido. Y A laburar ahora. a laburar, y literalmente lo que dijiste, a laburar. Porque mira, yo siempre dije, no, esto me rescata. Pero siempre entendí que era algo a lo que yo le iba a tener que dedicar tiempo. Obviamente es algo que yo charlé con Fran también previamente. Bueno, esto nos va a llevar un tiempo de nuestra vida, un montón de cuestiones, de recursos y Sí, demás. sí. Nunca pensé que tanto, pero hoy estoy re orgullosa de eso. Se empezaron a Mi- sumar, que se empezó a sumar Sí, gente, se hizo como muy grande. Yo realmente no lo esperaba y es algo que me enorgullece un montón. Pero bueno, no lo esperaba. Ayer, sin ir más lejos, mandé un mensajito. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, todos los que somos parte de la Asociación Civil. Que bueno, para los que por ahí no conocen, Asociación Civil está dentro de las ONG. Es Claro, lo mismo. claro. La Fundación y la Asociación Civil son parte de lo que se llaman ONG conocidas popularmente. Y ayer teníamos un grupo con todos los que formamos parte de la ONG en WhatsApp y les mando como un resumen de todas las actividades que se vienen a partir de ahora. Claro, el mensaje es larguísimo. Yo digo, me van a odiar porque me van a decir, Qué loco. pará, che, Pará, flaca, me van a decir claro. de algo, tenemos que vivir nosotros. Claro, imagínate yo, obviamente todo esto, la ONG justamente son sin fines de lucro, nosotros no cobramos Sí, por sí, hacer sí, esto, sí. pero sí hay que dedicarle obviamente mucho tiempo. Entonces, somos muchos, pero bueno, cada uno tiene sus actividades, sus cosas, su Exacto. laburo, Su muchos familia. trabajan Sí, 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 en sí. su familia. Claro. Bueno, Virgi Medici es parte de la asociación y tiene un bebé muy chiquitito, y sin embargo, todos ponen nada, todo de sí. Realmente somos muchos los que estamos detrás de esto. Mis amigas son parte de esto, un grupo de mis amigas son parte, y las Claro. que no están dentro de la ONG también colaboran, por Sí, sí, supuesto. sí, sí. Las hacemos trabajar a todos acá, no queda nadie sin hacer nada. Así que bueno, eso me da mucho, pero mucho Qué orgullo, bueno. porque ayer cuando pasaban limpio todo lo que tenemos que hacer, las actividades que se vienen están increíbles. Tenemos muchas charlas en colegios, que amo ir a los colegios a dar charla de esto, porque la respuesta es increíble, hermosa. Después tenemos muchos eventos. Vamos a estar en la fiesta del Bermú de Villa Loíza. Ah, el que 17 es de agosto. El 17 Muy de bien. agosto, que Villa es un lugar donde nunca fuimos, entonces tenemos como mucha expectativa, porque sentimos que vamos a hacer como mucho ruido, como quien dice, respecto a lo que es donación de órganos. Así que vamos a estar ahí informando. Qué bueno. Y después tenemos un evento también un poquito más adelante en Cañada de Gómez, que tampoco es una localidad a la que hemos ido. Y bueno, también vamos a estar ahí en una maratón. Bien. ¿Y la gente cómo hace, digo, Juli, para colaborar? Digo, ahí, el otro día estuvieron en la maratón Sí, también con las sí, botellitas. estuvimos en la maratón del Focabrera, ¿no? que gracias a todos los que se sumaron nos quedamos sin botellitas. Ahora estamos reponiendo. Hay que reponer, bueno, mejor. Bueno, eso es re importante porque la verdad es que por ahí nunca íbamos a grabar un video y demás, pero nunca tuvimos por ahí la posibilidad de contar exactamente. Todas las ONG, por supuesto, que tienen que tener un fondo económico para cumplir con el objetivo
que vos presentaste ante la ley, ¿no? Bueno, nuestro objetivo justamente es no solo difundir información y llevar obviamente a cabo todas estas actividades en colegios y demás sobre lo que es donación y trasplante, sino también ayudar y acompañar a los pacientes que están a la espera de trasplante y a sus familias. Claro. Sabemos más que nada que cuando se trata de pacientes pediátricos que están a la espera de un trasplante, los papás deben dejar de trabajar, e incluso porque todo se aboca por ser algo tan complejo, generalmente o en Rosario o en Buenos Aires, la gran mayoría en Buenos Aires. Entonces, seas del lugar del país que seas, te tenés que trasladar a vivir a Buenos Aires dejando tu puesto de trabajo y estando meses e incluso años, obviamente, a la espera. Claro. Hay que comer. Y todo eso es muy complejo. Sí. Generalmente, bueno, en algunas familias papá se queda trabajando en su localidad, mamá se instala con el niño, papá va y viene cuando puede y cuando le alcanza la plata para un pasaje. Es muy complejo. Las obras sociales autorizan a veces terrible. lo que pueden, lo que quieran, cuando quieran. Uh-huh. Entonces siempre hay como todo unos baches. Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar justamente de estar en ese bache y simplificarles un poco una situación muy difícil que están viviendo. Entonces, con esos fondos uno lo que hace es cubrir el gasto, por ejemplo, de un medicamento que la obra social te lo va a autorizar, pero te lo va a autorizar de acá a un mes. Y vos lo necesitas para ayer. Ahora ya. Entonces, esa medicación sale muy cara. Y nosotros tratamos de aportar en eso para que la medicación se pueda comprar o se pueda conseguir desde la logística que tratamos de hacer y llegue en tiempo y forma a quien lo necesita. Después con gastos de alojamiento, con gastos de algún pasaje, con gastos para la comida, para el día a día, en lo que podamos ir colaborando. Entonces, todos esos fondos económicos de lo que nosotros vendemos, botellitas, sticker y demás, va justamente destinado a eso. Qué bueno. Ahora, la semana pasada hicimos una donación de 300.000 pesos, que ya se realizó, ya se transfirió a una fundación que es de La Plata, que hace todo el apoyo, digamos. Esta fundación particularmente tiene ese objetivo, apoyar a un hospital que se dedica justamente a pacientes con problemas cardiológicos. Entre eso, obviamente se hace trasplante. Hacía mucho tiempo que el trasplante estaba en pausa, lo que es trasplante cardíaco, se había dejado de hacer y ahora se va a volver a hacer en esa institución. Así que están armando toda una sala de post-trasplante. Sabemos que cuando uno se trasplanta después tiene muchos cuidados y demás. Y donamos 300.000 pesos, que es para el armado de una pequeña parte, por supuesto, porque tampoco es una gran cantidad de plata, pero sumamos nuestro granito de arena ahí para el armado de esta sala de post-trasplante. Qué bueno, qué bueno. Así que nada, estamos recontentos con eso. Qué bueno. En Instagram están... el Instagram. Cami, es ¿cómo es? Asociación. De asociación punto civil Cami del Amor. Qué bueno, qué bueno. Sí. Juli, con todas las letras, un programón. Se nos terminó el programa 12 del mediodía. Gracias por venir. ¿Te quedás para hacer el sorteito de los que adivinaron? Sí, que por vos supuesto. eras la invitada. Obvio. Bueno, Así tenemos les trae 5 suerte. premios. 5 premios para la mañana de hoy. Fer Massa se lleva el premio de Midas Vinoteca, Pablito. Muy bien. Eva, que su número termina en 215, se lleva el premio de Arte y Aroma Muy de bien. Eli Zanetti. La Casa de la Limpieza es para Estela Paschero, Bien, Estela, que tuvo querida. suerte de Estelita. Norma García se llama el premio, se va a comer al vasquito, cena para una Pero persona. qué rico. Y Peces Gourmet es para Raquel Altamirano. Bien, Raquel. Que tiene que venir la semana que viene aquí a la radio de 5 a 7 a buscar el tiquecito. Un lujo, qué lindos premios. No, el lujo es que hayas venido acá, Claro, Juli. Pancho. La verdad que hemos tenido una montaña de rusa de emociones, de aprendizajes, de lindos Gracias. momentos. Así que nada, gracias por venir, Juli, de corazón acá a la radio. Te agradecemos muchísimo y bueno. Gracias a ustedes y a toda Replico la lo de audiencia. Anita, que decía que una fortaleza admirable. No, así seguro. que nada, Juli, lo que hagan como asociación, la radio tiene las puertas abiertas. siempre. Lo sé, sí, la verdad que déjenme agradecer a Armstrong. Yo sé que todos los lugares están colaborando, pero Armstrong, nada, me saco Es el especial, sombrero, Armstrong. yo no puedo creer, nada, son de otro mundo, ¿no? Realmente, siempre se prenden en todo. Así que bueno, qué nada, lindo. mi corazón siempre desde acá. Gracias, Juli. Juli Poquiero pasó por todo un poco, Pablito. Juli. Vamos porque ya se nos terminó el programa. Bien, Gracias, no. Juli. Nos No, despedimos. gracias a Hasta el ustedes. sábado que viene, Pablo. Chao, nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Abrazo. Hasta el sábado.